Hace falta hablar, un podcast de divulgación sobre asexualidad con Olivia Ávila y Eva Garriga. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Hace falta hablar, un espacio donde ponemos palabras a lo que tantas veces se ha silenciado. Yo soy Eva Garriga, psicóloga y sexóloga especializada en psicología afirmativa asexual, y tengo el gustazo y el placer de que me acompañe Olivia Ávila, activista asexual y una de las referentes más importantes de España, si no la que más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya llevamos unos cuantos episodios. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Y bueno, antes de seguir, voy a aprovechar este pequeño espacio para decir que, bueno, si os apetece seguir añadiendo comentarios y reseñas, pues maravilloso, porque la verdad que nos gusta mucho. Y también decir que tenemos un apartado de encuestas que las personas pueden hacer y que a nosotras nos sirve mucho y bueno, nos hace siempre con mucha ilusión. Así que antes de empezar, animar a que interactuéis con nosotras y bueno, en este caso a ver si os gusta el siguiente episodio que tenemos en la recámara desde hace bastante tiempo, ¿no, Eva? Esta temática que He estado bastantes semanas, de hecho, solo Olivia sabe el tostón que he ido diciendo de ¡Buah, Olivia, esto es interesantísimo! Ya verás cuando lo pongamos en el episodio. Bueno, pues yo creo que es súper guay y le decía antes a Eva que, bueno, va sobre una cosa, yo aquí creando hype, como siempre, va sobre una cosa, un concepto que no sé si es muy conocido, la verdad, yo no lo conocía hasta hace relativamente poco, pero que te abre mucho los ojos y bueno, creo que también te da como muchas herramientas para entenderte y para entender el contexto y por qué hacemos o no hacemos determinadas cosas en este caso, en el marco de la asexualidad, como siempre. Entonces, este concepto es la injusticia epistémica. Vamos a hacer varios capítulos relacionados entre sí, pero vamos a empezar con este. Y bueno, no sé si alguien ya lo conoce o le suena, pero en caso de que no, pues no os preocupéis porque estáis en el espacio ideal para saber un poquito más sobre eso. Yo tenía muchas ganas, la verdad, porque Ujú. a mí me gustaba, pero después de escucharte a ti, siento que me empezó a gustar mucho más. No solamente este concepto, ¿no? Sino otro que también vamos a comentar y que está relacionado. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes, Eva, por fin? Con muchas ganas. Y de hecho, gracias a tener que preparar estos episodios, me he dado cuenta que yo pensaba que sabía lo que era este concepto, pero no. Pero no. Porque creo que me quedaba como en la antesala y creo que hemos podido profundizar bastante. De hecho, he podido leer más a Miranda Fricker, que aquí tengo el libro conmigo por si de hacer alguna consulta. Y ha sido como, ¡buah! Es que este concepto es súper chulo. A ver, que se me entienda yo por si acaso, tú, Olivia, ya me conoces un poco, ya sabes que cuando yo digo que ¡buah! Me encanta un concepto, aunque a lo mejor se trate de opresión o de discriminación, no digo que me encante la discriminación o la opresión. O sea, parece algo, una obviedad, pero no me refiero a eso, sino que me gusta muchísimo el poder entender los mecanismos que hay detrás. Dicho esto, arranco un poco con estos conceptos A ver, ¿qué nos traes? que de hecho parece un concepto que a lo mejor es un poco extraño, pero ya verás que se va entendiendo súper fácil. Vamos a poner un poco de contexto y de teoría inicial para vincularlo con el eje vertebrador, que como ha dicho Olivia, es la asexualidad. Así que, aunque al principio dices, no sé por dónde estás yendo, confía en el proceso. Hay algunos conceptos que dejaré fuera de esta explicación porque es que si no, no nos daría tiempo para hablar de cómo afecta al colectivo asexual. Entonces, el concepto de injusticia epistémica pertenece a la filósofa británica Miranda Fricker. Es una filósofa contemporánea. Y aquí vamos a hacerte una aproximación de toda esta teoría, pero si quieres saber más, puedes echar mano del libro Injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento, que aunque hay poquitos ejemplares, se pueden encontrar. Y desde aquí aprovecho a compra en tu librería pequeñita del barrio antes que ir a grandes empresas. Cito textualmente del libro. Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por lo tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana. Este concepto habla sobre la credibilidad que le damos a las personas en función de quién son.
o de lo que cuentan o no cuentan. La autora diferencia dos subtipos, la testimonial por un lado y la hermenéutica por otro, a cada cual más interesante porque las dos me encantan. En este episodio nos centraremos en la primera y dejaremos la hermenéutica para el siguiente. La injusticia testimonial ocurre justo en el momento en el que cuando alguien explica una vivencia, quien le escucha le otorga una credibilidad dudosa en base a prejuicios hacia la identidad del hablante. Dicho de otra manera, es o me parece que es justo lo opuesto del sesgo de la autoridad, o dicho así el nombre más culto, el argumentum ad vericundiam, o algo así, que yo nunca he hecho latín. Tanto el sesgo como en la injusticia testimonial, el contenido de esa idea es interpretado de manera distinta, no por el hecho en sí que se está contando, sino por la persona que transmite esa idea. En el sesgo de autoridad se le da más credibilidad y en la injusticia testimonial se le da menos. Como apunte extra, cabe remarcar que para que se produzca esta injusticia testimonial es necesario que haya lo que Fricker, la filósofa, llama veneno ético, que este veneno viene a ser un prejuicio identitario que persigue a la víctima sistemáticamente, ya sea por razones de género, de etnia, de estatus social, de profesión, etc. Ahora voy a poner un ejemplo, pero de momento, Olivia, ¿se va entendiendo un poco? Sí, yo creo que está bastante claro. Vale. Voy a ilustrarlo con un par de ejemplos, uno un poquito más light y luego otro ya pues que toca un poco más la fibra. En- Imagínate que una catedrática y profesora universitaria acaba de corregir un examen especialmente difícil. Entre todas las notas hay una que le llama la atención. Un alumno ha sacado un 10 y la profesora empieza a sospechar inmediatamente de que ha usado IA, ChatGPT o Gemini o cualquiera. La profesora sospecha no porque haya encontrado pruebas de copia ni porque existan antecedentes académicos problemáticos, sino porque ese estudiante acumula varias ausencias, consume marihuana, algo conocido por otros compañeros, y proviene de un entorno familiar conflictivo y desestructurado. Decide citarle para hablar con él y durante la conversación le plantea la posibilidad de que haya podido usar IA. El alumno lo niega. Para comprobarlo, la profesora le hace preguntas sobre el contenido del examen y él no solo responde correctamente, sino que demuestra un conocimiento todavía más profundo del que ha podido desarrollar por escrito. Y a pesar de ello, la profesora sigue desconfiando y decide invalidar el examen, obligándolo a repetirlo semanas después. Lo relevante aquí es que la sospecha no nace de evidencias objetivas, sino de prejuicios asociados a la identidad de ese alumno y en este caso al contexto social del mismo. La profesora interpreta su rendimiento académico a través de ideas previas sobre cómo son, entre comillas, las personas con determinadas características, es decir, alguien con ausencias, con consumo de drogas o con una vida familiar inestable. Eso resulta para ella menos creíble de entrada. Esto es una injusticia testimonial. Otorgas menos credibilidad al testimonio o a la palabra de una persona debido a prejuicios sobre quién es y no por la solidez real de lo que dice o demuestra. El segundo ejemplo, que aquí ya es un ejemplo que nos toca más y que ya no es tan así como, mejor un poco ligero como el anterior, es que imaginaos el relato de una mujer que ha sufrido una agresión sexual y por prejuicios en base a su forma de vestir, pues su credibilidad se ve en tela de juicio. Aquí el veneno ético sería el presuponer que quien se viste de X manera se comporta de X manera y que por lo tanto es la causante de lo que ha ocurrido o directamente no ha habido ninguna agresión, sino que se lo está inventando. Otro similar es relacionado con el relato de la buena víctima. Después de que una persona haya sufrido una agresión, se presupone pues que tiene que estar encerrada en casa durante días, semanas, llorando, con una depresión de caballo. Y sin embargo, si ves que esta persona sale a vivir, a disfrutar un poco de la vida y de estar viva, su relato entonces se pone en cuestión o en tela de juicio porque no cumple esa idea preconcebida que tenemos de la identidad de la víctima.
¿Se ha entendido un poquito esto así, Olivia? Yo ya me retiro durante un rato a apagar el micro para que puedas hablar tú. Sí, sí, se ha entendido. Creo que son ejemplos muy claros y que se entiende muy bien, porque al final lo vemos día sí y día también con todo. Al final el prejuicio se pone por delante, te pone una venda en los ojos y es como, no, 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 porque me cuesta mucho ver más allá y poder entender algo más complejo, porque me quedo con cosas, sobre todo eso, ¿no? Como que se pueden ver y puedo asociar a lo que yo entiendo. Bueno, ahora nos metemos con la sexualidad, pero con cualquier situación donde además también hay una diferencia de poder, una violencia o algo donde la persona sale perjudicada. La idea es que ante este planteamiento que tenemos, ahora lo que nos interesa es poder aterrizarlo un poco más al colectivo asexual. Y la idea es poder poner en evidencia, poder poner encima de la mesa los motivos por los cuales las personas del colectivo puedan llegar a ser cuestionadas por su relato. Con Olivia hemos hecho aquí un poco un recopilatorio. Si te parece, podemos ir intercalando o a lo mejor decir más de una porque creo que se van bastante de la mano, unas cuantas de ellas. Venga, podemos decirla y si se nos ocurren ejemplos reales, pues los podemos comentar porque seguro que hay gente que se siente interpelado. Estoy, vamos, 100% segura. Bueno, pues motivos por los que una persona asexual podría ser cuestionada por su relato. El primero, que seas un hombre asexual, con lo cual se da por hecho de que si has sido socializado como hombre, pues siempre vas a tener deseo, además un deseo que es alto, que es activo, que está siempre presente, que es deseado, ¿no? Deseo deseado, valga la redundancia, y por supuesto tienes que tener atracción sexual. Claro, de repente aparece el hecho de que también existen los hombres asexuales, que esto también es un estereotipo bastante grande que hay, ¿no? Que solo las personas socializadas como mujer pueden ser asexuales y no. Y claro, ya aquí se rompen mucho los esquemas porque si tenemos una idea de la masculinidad muy ligada a la sexualidad, a, bueno, ser muy activo sexualmente y bueno, a lo, en este caso, ¿no? O sea, las personas que sean hombres tienen que ser a lo. Claro, ¿qué pasa con los hombres asexuales? Directamente son invisibles, no existen. Y bueno, es muy duro. Yo hablando con ellos en este periplo que he hecho en activismo, me he encontrado con relatos tipo, soy un fantasma, lo puedo decir, pero el entorno no me va a entender, sobre todo, además, si se cruzan con otras atracciones, por ejemplo, ser birromántico y asexual, que esto también es posible. Y claro, era muy duro escucharlo porque tenían interiorizado que no existían. Es como, no, es que mi identidad sexual, aunque ya, sobre todo cuando la localizan, que esto también es difícil para ellos muchas veces, que la puedan expresar y que de repente la gente no lo pueda entender precisamente por esto que estamos hablando de la injusticia epistémica y en este caso testimonial. No sé, me parece como muy, muy duro. Ya para empezar con algo así fuerte. Mm, Sí, porque hasta incluso si sentir atracción o sentir deseo forma parte del imaginario colectivo de lo que significa ser hombre, si esa persona no siente esa atracción, pueden incluso llegar a cuestionarse de su propia identidad de género, porque en Mm, ocasiones esto lo he podido leer en testimonios del colectivo en redes sociales, de incluso el daño que puede llegar a producir esta creencia de todo lo que la persona pueda llegar a sentirse cuestionada, porque no se siente cuestionada solamente por una cosa, sino que es un poco un efecto dominó que va arrastrando todo lo demás. mm. Sí, cuestionada o se da por hecho otra cosa de, vale, entonces que eres homosexual clarísimamente, la gente parece que tiene claro muchas cosas. Y bueno, ya cuando hagamos un episodio sobre la película de Slow, igual nos podemos meter, porque es que esto da para mucho. Pero sí, o sea, el hecho de tener que interiorizar que no existe, a mí me parece durísimo. Más luego las presiones externas de, bueno, tú deberías tener muchas relaciones sexuales, muchas relaciones de pareja desde un lugar muy violento muchas veces, según evidentemente el tipo de relación de la que estamos hablando, pero me parece muy duro tener bueno, que gestionar esto, sobre todo cuando ya hay muchas cosas que gestionar en el marco de la masculinidad, ¿no? Que esto se estudia mucho, ya sabemos, desde el marco de la teoría de género. Entonces, bueno, complicado, complicado para los chicos bueno, que son asexuales y se encuentran con esto. Mm.
Y de la mano con este punto, a hombres que relatan que se identifican como asexuales, su credibilidad se pone en tela de juicio por esto que hemos comentado. También se pone en tela de juicio si quien lo dice es una persona que se identifica como mujer. Pero en este caso tiene más que ver con que se tiene el prejuicio de que las mujeres ya de por sí sienten menos deseo que los hombres por algún motivo, es algo así como por naturaleza. Así que lo que se acaba haciendo ya no es tanto el negar esto que está diciendo la persona, sino que se pasa a banalizarlo. Se dice, bueno, eso es normal y eso le pasa a muchas mujeres, tampoco eres tan especial. Claro, ¿no? De repente ahora todas las mujeres son asexuales, vaya por Dios. Y no nos habíamos dado cuenta, pero resulta que tiene que ser esto y otra vez confundiendo deseo con atracción. Y claro, a mí me viene también, por poner ejemplos reales, pues un caso de, bueno, una compañera que hablando con ella de asexualidad me dijo, pues puede estar muy guay hacer algo, un encuentro, un taller, tal, para mujeres mayores. Ella se refería a más de 40 en este caso, por ser un poco más precisa, mujeres mayores asexuales. Claro, en este caso ella estaba entendiendo que a partir de cierta edad las mujeres tienen menos deseo y como tienen menos deseo, pues resulta que ahora de repente hay muchas mujeres asexuales que tienen más de 40 años y, y era como, no, no, es que estamos confundiendo las cosas, con lo cual mucha más invisibilidad a mujeres mayores que se han dado cuenta de que son asexuales más tarde y de repente es como, no, claro, es que a partir de los 40 pues el deseo disminuye por, no sé, algo que la sociedad se inventa, en fin. Entonces, claro, entre que se mezclan las cosas y se entrecruza con esto que estamos hablando, al final es que siempre sale perdiendo, porque esto va a ser mucho más fuerte según la edad, en este caso, según el género y, bueno, según cómo la persona lo está entendiendo. En este caso, la persona que no es asexual, pero se encuentra con que una persona le dice, soy asexual. Bueno, es que si tienes más de 40 tienes menos deseo. Y es como, no, te estoy hablando de eso. Y al final es otra vez lo mismo, la dificultad de abrazar tu identidad, de decirlo, de compartirlo y de tener un espacio donde puedas simplemente compartir tu vivencia y que no te devuelva al entorno, pues, todas estas cosas que al final te afectan. Mira, y de hecho, justo podemos entrelazar esto con otro de los puntos que teníamos aquí, que también se pone en tela de juicio la credibilidad de una persona y se produce esta injusticia testimonial si quien lo dice es una persona adulta que nunca ha tenido pareja. ¿Por qué? Porque se acaba creyendo que, bueno, o es una excusa o aún es porque no has encontrado a la persona adecuada o simplemente que la persona está racionalizando el aislamiento o el fracaso, entre muchas comillas, relacional. O sea, que si eres hombre, porque eres hombre, si eres mujer, porque eres mujer, si tienes pareja, porque tienes pareja, si no la tienes, porque no la tienes. La cuestión es cuestionar siempre el relato de la persona asexual. Efectivamente, es que da igual lo que digas, que siempre hay una forma de tirar por tierra lo que estás diciendo. Entonces, que da igual, por eso yo siempre digo, si es que da igual, o sea, vive como quiera porque haga lo que haga, la gente te va a cuestionar. Mientras una persona lo tenga claro o esté en proceso de tenerlo claro, eso es lo importante. Porque si no, es que el entorno sobre todo cuando no tiene tu vivencia y no tiene mucho conocimiento sobre esto, es muy fácil que cualquier cosa de estas que estamos diciendo, más que vamos a seguir comentando, aparezcan encima de la mesa. Sí, porque es que ahora estoy recordando, o sea, me están viniendo a la cabeza personas que he conocido en consulta que cumplen de momento estos criterios que hemos ido diciendo y parte también de esa duda inicial cuando se les plantea, o sea, cuando les planteo la sexualidad, se la pongo encima de la mesa, o a estas personas ya se la iban planteando desde casa, parte de estos prejuicios ya los tienen muy interiorizados, que de hecho esto es algo que si luego nos da tiempo también sacaremos a colación lo que significa esta internalización, pero que ya no es simplemente que los demás cuestionen el relato de esta persona, sino que llega un punto que la propia persona lo acaba incorporando como parte de su vivencia. Entonces tenemos que si por ser hombre, por ser mujer, por ser adulta, pero también por ser joven. Porque si una persona es joven y explica que se identifica como asexual,
ya se le pone en duda también porque todavía no sabes lo que te gusta, eres muy joven para saberlo, Mm, te falta experiencia, aún no has encontrado a la persona adecuada, porque es como la respuesta comodín de digas lo que digas, pertenezcas a tengas la identidad que tengas, es aún no has conocido a la persona adecuada. mm. Sí, y en este caso puede ser incluso peligroso porque al final, en la época de la adolescencia, sí o sí es que la invalidación la vas a tener, porque es muy difícil romper ese muro y esa idea de no, es que eres joven, date tiempo, ya te darás cuenta. Parece que es imposible darse cuenta con 14 años. Parece que sí o sí eso tiene que estar más en esa edad. Y claro, esto puede llevar a la persona a exponerse o a entrar en dinámicas que no quiere o pueden ser incluso violentas porque es como, bueno, claro, es que a mí lo que me falta es probar, a mí lo que me falta es tener pareja, tal, con un entorno que presiona muchísimo en esa edad, sobre todo, que además esto es una cosa que pone encima de la mesa la asexualidad. Vamos a dejar de presionar a la gente para que haga que no haga, cuando es la persona la que tiene su ritmo, la que decide y la que no tiene su tiempo, no tenemos, porque de repente, ¿no? Esto de perder la virginidad, que por favor multemos ya a todas las personas que digan eso. Como no es que si tienes ya 17 18 años tienes que tener pareja, tienes, no, esta presión por tener relaciones sexuales lo antes posible, es como, bueno, igual también tendremos que darle una vuelta a eso, un poco por conectar temáticas, pero a mí me parece muy, muy duro y al mismo tiempo agradezco a Internet por que la sexualidad esté ahí y se hable de eso mucho más, porque al menos en comparación con años anteriores, la persona puede encontrar información. Me refiero que la presión va a seguir estando, pero quizá pueda encontrar una comunidad asexual en Internet donde decir, oye, yo creo que soy asexual, pero el entorno me está machacando con que no, con que todavía soy joven, tal. Y esto puede ser una herramienta de protección muy importante. Porque me parece como más fácil eso a derribar el prejuicio de, oye, que puedes ser adolescente, asexual, bisexual, lo que sea. Y si no lo eres, pues a lo mejor te das cuenta después, pero vamos a validar el testimonio, lo que estamos diciendo, el testimonio de la persona, la vivencia de la persona, y no machacarla porque al final todo va a derivar en, bueno, quizás terminar en relaciones abusivas o simplemente relaciones no deseadas o, bueno, malestares varios relacionados con eso. Efectivamente, y de hecho, ahora me estás haciendo recordar, tengo una amiga y compañera, Claudia, que ella hace formaciones en centros, en institutos sobre diversidad sexual. Y pues, como no, hace toda la retahíla de todas las orientaciones, incluida la sexualidad. Y me contó que hubo un día que se le acercaron dos adolescentes que uno le decía a la otra, va, díselo, díselo. Y le explicó que esa persona se identificaba como asexual, que se lo había dicho a su madre y que su madre le había dicho, bueno, es que aún no has encontrado a la persona adecuada o aún no sabes bien qué es lo que quieres. O sea que todas estas cosas no salen de la nada. O sea, me refiero, esta lista es de cosas que sí que ocurren y ocurren mucho más cerca de lo que nos pensamos. Y aquí una intervención muy chula, pues fue la de mi compañera que le dio recursos a esta persona de, mira, si tú te identificas ya con esto, ya está. Porque es que, además, es que si no lo digo, reviento. Nadie cuestiona a una persona que ya de adolescente o desde pequeñite se identifica como heterosexual. ¿Por qué sí con el resto de orientaciones? Para ser hetero no es demasiado joven, pero para ser asexual sí. Totalmente, incluso para ser hetero, siendo demasiado joven, parece que ya se pueden validar determinadas dinámicas de, y cuando se dan besos las niñas pequeñas, cuando, ¿no? Parece que es como, mira qué guay, o ¿cuándo tienes novia? ¿Tienes ya novia? Y a lo mejor tiene 7 años. Es como, vamos a dar una vuelta a esto porque puede ser muy perverso en cómo estamos planteando la sexualidad en general y las presiones que estamos generando desde esa heteronorma y desde, sí, lo que tú dices, que parece que todas las puertas llevan a la heterosexualidad. Y si no, hay una desviación que hay que corregir y que ya te das cuenta, ¿no? Parece que la persona no tiene agencia, que además en este caso es muy adultista también, no tiene agencia para poder detectar lo que le pueda estar pasando o no. En este caso con la atracción. Venga, otro de los motivos por los cuales se puede cuestionar a una persona por su relato de identificarse como asexual, que ahora me está viniendo a la cabeza, que es que se podría hasta hacer un bingo de esto. Igual que hay un bingo sobre prejuicios de asexualidad, que creo que lo he visto en el libro de Ángela Chen, me parece.
también se podría hacer un bingo de esto, de venga, a ver en quién la dice antes y a ver quién hace línea y a ver quién canta bingo. Porque, por ejemplo, otro de estos motivos sería si una persona es atractiva, si una persona es socialmente deseable, si una persona es guapa. Claro, es que eres demasiado guapa para ser asexual o eres demasiado guapo de qué desperdicio. Que de hecho, la frase esta de qué desperdicio, l- yo soy muy fan de Aquí no hay quien viva, me la pongo de fondo. Y en este caso no estaban haciendo referencia al colectivo asexual porque no hay nadie ahí. Bueno, pueden haber ciertas personas, aunque no se identifiquen como tal. Esta frase la decía un personaje cuando Ana, la que es azafata, sale del armario y empieza a salir con Bea. Son dos chicas que pues se identifican como lesbianas porque ahí la bisexualidad ni está ni se la espera. Directamente es lesbiana. Y esa es una de las frases que decía un chico joven de la serie de, ¡buah, qué desperdicio! En relación a que, claro, como ahora son asexuales, pues el colectivo masculino ya no puede beneficiarse del atractivo de esta persona. Y creo que algo similar también ocurre con las personas asexuales que tienen, que esto me gusta mucho porque tú hablas del capital sexual, creo que es. Te voy a dejar porque esto me encanta cuando lo explicas. Te vi que lo explicabas en el podcast de Sabor a Queer y siempre he pensado, ¡buah! Se lo tienes que preguntar, se lo tienes que preguntar y nunca caigo. Digo, ¿cómo explicarías a alguien que no tiene ni idea de lo que es ese concepto? Vale, a ver. El capital sexual sería, claro, esto depende mucho de la cultura y del Vale. contexto y de muchas cuestiones. Es un concepto que desarrolló una autora de cuyo nombre no puedo acordarme ahora mismo, pero que básicamente tiene que ver con todas esas características que tiene una persona que hace que sea deseable para otra. En este caso, pues, una persona que es delgada, ¿no? En el caso de una mujer que es delgada. Un hombre que tiene unos cánones de belleza que en un determinado contexto y una época concreta, pues pueden ser atractivos, ¿no? Por ejemplo, la barba no barba. Entonces, claro, sería como sí, esos rasgos que hacen que la persona sea leída como sexualmente atractiva, que es súper subjetivo y va a depender muchísimo de la cultura. Entonces, claro, Vale. pues en el contexto, vamos a decir español, aunque obviamente se puede extrapolar a otros sitios, pues sería una mujer delgada, porque una mujer gorda no la leemos como atractiva, al revés, tiene que perder peso para que sea atractiva y deseable. Los cuerpos gordos no son deseables y por ende no tienen sexualidad, ¿no? Eso es lo que se lee de ellos, con lo cual no tienen capital sexual. Va muy relacionado también con la territorialidad de este cuerpo, en este caso, a lo mejor no es mío, pero puede serlo y yo tengo la capacidad de conquistarlo. Entonces, si esta persona me está diciendo que es, en este caso, asexual, yo puedo entender que tengo una barrera ahí, pero que esta barrera la puedo traspasar. Y es como, los cuerpos son para ser deseados, los cuerpos son para ser consumidos, los cuerpos son para usarlos y sentir placer con ellos y compartirlos, con lo cual siempre hay una lectura de, no puede ser, yo este terreno lo tengo que conseguir, sobre todo si hay un atractivo por delante. Porque si además es una persona atractiva o que se maquilla o que se viste de forma elegante tal, no se lee como algo que la persona haga porque quiera. Es como, bueno, es que si te vistes así, si te maquillas así y tal, es porque quieres algo con otra persona. Es porque tú estás buscando algo con otra persona. Entonces, claro, al final te estás exponiendo un poco sin querer. A mí esto me pasa, o me pasaba, mejor dicho, en TikTok, con los señores que hacen comentarios en TikTok, que a mí esto me lo decían mucho de, eres demasiado guapa para ser asexual. Y yo, gracias. No sé qué decirte, pero bueno, Sí, entiendo, es un entiendo por dónde gracias, va. supongo. Hola, vale, gracias por el comentario, no lo necesito. Y también esto está relacionado con el estereotipo y el prejuicio de, no, no, las personas asexuales realmente no son asexuales, son personas que no son atractivas. Entonces, si no son atractivas, la gente no quiere tener relaciones con ellas y bueno, esta dinámica al final. Entonces, claro, es un poco robar la agencia de la propia sexualidad, de la propia estética y de la propia vivencia de deseo a la persona cuando dice que es asexual. Que es lo mismo que con las mujeres lesbianas, es como, es que no, ahora una mujer lesbiana parece que de repente es un terreno de conquista para los hombres, de yo te quito esto de ser lesbiana.
¿no? En el momento en el que pruebes conmigo, otra vez la misma historia violenta, en el momento en que pruebes conmigo, pues te das cuenta de que no eres lesbiana porque lo que te faltaba es probar con un... En fin, el mismo Todos relato. Al sabemos cómo final, acaba esa frase. claro, es un Ujú. relato que está al final relacionado con el machismo y con, sí, con el intento de conquista de un cuerpo y el intento de cambiar el deseo barra atracción de una persona porque tú consideras que tiene la capacidad de hacerlo y que muchas veces se puede volver incluso una prueba de, ah, mira, esto es un desafío ahora, esta persona era sexual, voy a quitarle la sexualidad, con toda la carga de violencia sexual que hay detrás. Esto me recuerda que dentro de unos días vienen por el orgullo, vienen a hacer una firma de libros y un poco de coloquio aquí cerca de donde vivo sobre capital sexual y mira, me va a venir bien el tener como esta base. Vale, y siguiendo con esta lista, seguimos para bingo y también muy relacionado con esto que hemos dicho de ser una persona atractiva, también es por ser una persona extrovertida y sociable, que a una persona le guste hablar con los demás, que le guste o que simplemente les salga tener una actitud amable con el resto de las personas. Esto ya es directamente interpretado o leído como que la persona está flirteando. Y aunque lo esté haciendo, como si ese flirteo ya sí o sí tuviese algo que ver con la atracción, porque puede haber personas que les guste y se lo puedan pasar bien, siempre dentro de un consenso, dentro de un acuerdo con las personas implicadas. Pero es de nuevo confundir, creo yo, lo que es el flirteo de lo que es la atracción sexual. No sé cómo lo ves esto, Olivia. Sí, bueno, esto sería el motivo por el cual mis relaciones están llenas de telenovelas, porque a mí esto me pasa siempre. Y claro, yo aquí veo muchas cosas que se relacionan entre sí y tienen que ver con cosas que hemos hablado en los podcasts anteriores. Por ejemplo, que se lea una atracción, porque al final cuando tú hablas con una persona de forma amable y te interesa y quieres estar con ella, hay una atracción, pero no tiene por qué ser romántica ni sexual. Simplemente es como me cae muy bien esta persona, me encanta pasar tiempo con ella, a lo mejor me apetece hacerle un regalo y lo hace desde un lugar muy genuino de afecto simplemente, pero ya se está leyendo como romántico, de, ay, yo creo que le gusto porque está poniendo tiempo, atención, dinero, si le compra algo en mí. Y claro, a mí lo que me parece más difícil, y si alguien tiene la respuesta a esto, por favor, que me lo diga. Primero, la dificultad que tenemos a día de hoy de entender cómo ligar, que esto ha cambiado mucho, ¿vale? Se liga de forma diferente en 2026 que hace unos años. Y luego, bueno, pues un poco también lo que estamos diciendo de la injusticia testimonial, que por mucho que tú le digas, mira, no me atrae románticamente, o se lo dejes ver desde un lugar quizá un poco más indirecto, al final hay como un deseo de, ay, pero es que ojalá sintiera atracción por mí. Entonces, claro, tú a lo mejor le dices a la persona, me caes muy bien, quiero ser tu amiga, no sé qué, pero la persona está entendiendo, no, 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 en el fondo está ligando conmigo, intentando tener algo conmigo. Yo no sé qué hacer. Yo he llegado a sacar PowerPoint de los tipos de atracción y poner a la persona de ejemplo de atracción platónica, tú. Y de repente en el Usted entorno está aquí. es como, no, pero qué guay, sería una relación súper bonita, ¿no? Y es como, yo ya no puedo responsabilizarme de esto, es la propia persona la que tiene que revisarse cosas y pienso que tiene que ver mucho con eso, con la jerarquía de las atracciones y cómo la romántica y la sexual parece que tienen que estar siempre ahí y todos los códigos relacionales van a pasar siempre por lo romántico, con lo cual la amabilidad, el ser... sí, estar a gusto con una persona, dedicarle tiempo y sentir afecto y expresarlo, pasa por lo romántico, porque lo romántico parece que inunda todo y no podemos como despegarlo de cualquier cosa que diga. Es que ya, no sé. Yo me voy a poner aquí una etiqueta en la frente que ponga, no estoy ligando contigo, estoy siendo amable, me caes muy bien y quiero tomar un café contigo porque me caes muy bien. Por favor, deja de leer señales románticas donde no las hay. Ostras, me gusta mucho la idea o también de una camiseta. No estoy ligando, solo estoy intentando ser amable. Porque al final, ¿qué vínculos priorizamos cuando tenemos tiempo, o cuando tenemos tiempo libre o cuando por la noche manda un WhatsApp? Pues a lo mejor son vínculos de amistad, pero en el momento en que estás hablando con alguien y simplemente estás hablando por la noche de, no sé, una película que te gusta y a la otra persona le gusta, pues al final le estás dedicando tiempo a otra persona. Entonces, en ese momento ya el entorno, tú misma incluso y la otra persona pueden estar leyendo atracción romántica. Y, al fin, y no es romántica, o sí. Simplemente es como me cae muy bien y me encanta hablar contigo de esta película a las 10 de la noche, que es cuando tengo tiempo. De hecho, es que ahora me estás haciendo pensar en momentos en que yo he podido, cuando has dicho de que
ahora se liga distinto a tiempo atrás. Tengo a veces jóvenes que vienen a consulta y que me dicen de, no es que le he dado like o me ha dado like en una publicación y eso significa que, digo, no, eso significa que le gusta la publicación y no. Se ve que hay un código, hay unas maneras, un no sé qué, algo en lo que yo creo que yo ya no pertenezco ahí, o tendría yo que leerme a lo mejor a Isa Duque, que a lo mejor habla un poco de eso, ella que está especializada en adolescentes, porque es que hay ciertas conductas que a mí ya se me escapan. Total, ¿no? O poner a la gente mejores amigos. Sí, es un mundo. Sí, También eso. o sea, si tú pones, creas un mejores amigos, pero solamente metes a la persona que te gusta, pues al final esa persona está viendo una historia que solo ve ella. ¡Wow! ¡Ostras! Madre mía, qué desconectada estoy yo de esto. Pues claro, entre que la gente tiene un jaleo porque no sabe muy bien, pues esto, lo que tú has dicho, qué significa un like, pues imagínate cuando la persona es asexual y simplemente, pues ya está, un like, me gusta, ok, fin. Es muy difícil. Yo creo que al final es lo que tú dices, que hagas lo que hagas, sales perdiendo. O por lo menos no consigues que se entienda lo que tú realmente quieres. Incluso verbalizando, lo que a mí lo que me da rabia, que lo puedes verbalizar y eso se está leyendo desde unos códigos de no, 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 es que eso es porque te ha dicho que no, pero realmente es que sí, ¿no? Esas rayadas que yo no sé quién se las inventó, la verdad, pero que generan ahí una situación muy incómoda y muy difícil bueno, ya no digo de gestionar, pero por lo menos de intentar entender la atracción, si es que al final todo lleva a eso. Mm. Y muy relacionado con esto, también se me ocurre otro de los motivos por los que se cuestiona el relato de una persona asexual, que es cuando una persona sí que siente atracción romántica, que lo veo un poco relacionado un poquito con lo que estamos hablando ahora, que una persona sienta atracción romántica, pero que, o sea, atracción romántica en el sentido que le gusta tener pareja, que se enamore, que sí que sienta ese vínculo, pero claro, como tenemos todavía muy interiorizado que la atracción romántica y la atracción sexual es lo mismo y que son indivisibles, entonces, claro, si una persona quiere tener pareja, entonces ya no puede ser asexual, porque entra en contradicción dentro de los prejuicios o las ideas que tenemos establecidas. Sí, sí. Sí, bueno, ahí no tengo nada más que añadir. Es que si no te paras a pensarlo, me parece como muy difícil separarlo porque al final tienes que deconstruir todo lo que nos han metido en la cabeza del romanticismo y de cómo nos relacionamos en pareja. Luego, siguiendo, que ya nos quedan pocas, pero no por ello menos importantes, es si la persona tiene pareja. Si la persona tiene pareja, entonces, ¿cómo va a ser una persona asexual si tiene pareja? Es algo que no entra, porque como antes hablábamos, o en otros episodios, a veces hablamos del imaginario colectivo, del imaginario social. Creo que no existe o de momento hay pocas representaciones en nuestro imaginario de que una persona pueda ser asexual y pueda tener pareja y pueda ser feliz. Eso ya es rizar el rizo en algunas ocasiones. Sí, y además ahí hay mucha fiscalización de esa relación, desde dentro y desde fuera, porque al final, si una persona tiene pareja y dice que es asexual, ya todo el mundo está pensando en cómo va a ser la vida sexual de la persona. Esto es un poco parecido a lo que pasa con la gente trans, ¿no? Una persona dice que es trans y ya está pensando en cómo será la genitalidad y si tiene pareja, cómo harán, ¿no? Este morbo así turbio. Y luego, claro, parece que también hay como una presión externa, y me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es interesante comentarlo. Cuando, por ejemplo, una persona tiene pareja y claro, ¿cómo hablas de eso con tu grupo de amistades? Si es un grupo de amistad que a lo mejor pues tiene ciertos prejuicios, ¿no? De ay, pero entonces tú con tu pareja, pero entonces tú estás bien, pero entonces. Y claro, pasa muchas veces que la persona que está con una persona asexual no dice que su pareja es asexual para que no le caigan también prejuicios, porque no solamente te cae a ti como asexual, le cae a la pareja y no te genere pues esa incomodidad y ese run run de, buah, es que mira el entorno lo que me dice y esos comentarios que muchas veces son hirientes y a ti te genera, pues sí, malestar, es que no hay otra palabra. Y te puede llegar a afectar a nivel de pareja, porque es como. Y esto también depende mucho del género. Bueno, siempre depende todo mucho del género, pero aquí se ve
bastante claro. Es que con esto estoy recordando, no sé si lo hemos hablado contigo, pero no sé si dentro del podcast o en otras conversaciones, me acuerdo mucho de en una formación sobre asexualidad a la que asistí, que hablaban un poco del argumento tramposo, de lo que hablábamos antes, de si no has tenido nunca pareja, no lo puedes saber porque no has encontrado a la persona adecuada o bueno, o luego al otro extremo que es una racionalización, lo que hemos dicho de este aislamiento social. Pero si tienes pareja, entonces tampoco. O sea, si la tienes porque la tienes y si no la tienes porque no la tienes. Nunca se puede ganar en esto, es lo que comentabas tú antes, que siempre se está perdiendo porque nunca estás en el lugar adecuado. Nunca, o sea, no existe, o sea, sí, pero para las personas que no conocen el colectivo, no existe un estado en el que esa orientación sea aceptada sin más. No existe. Siempre hay un pero, siempre hay un algo. Nunca es lo suficientemente válido porque lo que decimos, o eres hombre, o eres mujer, o eres joven, o eres mayor, o tienes pareja, o no la tienes, o eres extrovertida, o eres socialmente poco deseable, lo que sea. Nunca se está en el momento adecuado. Sí, y voy a romper una lanza a favor de las personas asexuales. ¿Qué pasa cuando, claro, o sea, ¿dónde está el problema? ¿En la persona asexual que tiene pareja y que hace o no hace lo que la pareja quiera porque para eso es una pareja y cada pareja es un mundo? ¿O está en la gente, en este caso, alo, que está, parece que obsesionada con las relaciones sexuales, que cuántas, que de qué manera? Igual el problema lo tiene la gente alo. Quiero decir, esta obsesión por el comportamiento sexual de la persona me parece más problemático que ser asexual, que no es problemático, que es una realidad más, y la forma que tiene esa persona de tener o no tener pareja, tener relaciones sexuales, románticas, lo que sea. Entonces, por favor, personas, halo, eh, darle una vuelta a esa mente. ¿Cuándo pasan estas cosas? Esta fiscalización de lo sexual, ¿no? No sé. Sí, sí, es que ahora no sé Obsesión. si es justo lo que has dicho antes, pero me haces pensar en las personas trans, en lo de que solamente las personas cis están súper enfocadas en la genitalidad de esas personas. Es como, ¿pero qué es lo que tienes? Es como, pero eso es una obsesión únicamente de personas cis. Las personas trans no piensan tanto en eso. O sea, piensan en eso como consecuencia del foco incisivo que se hace en eso y entonces eso puede generar malestar y disforia en la persona. Pero eso es inicialmente cis. Claro, viene de lo normativo. De hecho, ahora también con esto del tener pareja, que no se nos olvide que teníamos aquí puesto también en los apuntes el mencionar a Lisa Cole. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a encontrar un motivo para mencionarla. Y en este caso es porque ella habla mucho del concepto de la pareja, o sea, que ella está en contra de que la pareja defina nuestra identidad o nuestra orientación. Es decir, tenemos en nuestra mente que una persona asexual, pues es una persona solitaria, que no la quiere nadie. Pero si tiene pareja, por ejemplo, si se trata de un hombre cis, ¿vale? O bueno, el cis da igual, un hombre, sea trans o cis. Si no tiene pareja, podemos, bueno, entender a lo mejor que se trata de una persona sexual, pese todos los asteriscos que hemos mencionado antes. Pero si tiene pareja y es, por ejemplo, una mujer, ya se le lee como hetero. Si está con otro hombre, se le lee como gay. Y de la misma manera que no, en esa lectura de identidad, de orientaciones, no da lugar la bisexualidad, tampoco da lugar en contraposición a la asexualidad. Porque ¿qué pareja define la... Claro, es que no hay ninguna. Si tú te paras a pensar en la pareja que define la heterosexualidad, te lo puedes llegar a imaginar, pese a que no tiene ningún sentido. Y lo mismo con la homosexualidad. Digo que no tiene ningún sentido porque no es la pareja la que define tu orientación, sino es como tú te identificas. Punto final. Pero a no ser que estés con dos personas a la vez o más de dos de géneros distintos como para que se te lea tal cual como persona bisexual, que tampoco sería necesario eso, si alguien lo quiere hacer, pues para adelante, pero tampoco sería necesario porque la identidad ya existe de por sí. Con la sexualidad también pasa algo distinto, pero es como en el polo opuesto, pero tampoco es tan opuesto, porque creo que es bastante similar, que no hay una persona con la que puedas estar que es socialmente entonces se te pueda leer, aunque sea de manera prejuiciosa, no existe eso para que luego se te pueda leer de manera sexual. ¿Tiene sentido lo que he comentado?
Sí, sí, totalmente. Y creo que también esto al final es comportamiento, ¿no? Porque tener una pareja es un comportamiento, digamos, es un hacer algo para tener un vínculo distintivo con otra persona. Y al final, pues claro, vuelve a salir el tema del estereotipo y del binarismo, porque al final es todo muy binario. Es como si yo te leo, según con la persona con la que estés, es muy fácil leer chica, chica, lesbiana, chico, chico, gay, chica, chico, hetero, fin. Es como hay vida más allá de eso. Y si la vivencia es una cosa que no se está viendo porque no tenemos gafas de rayos X para ver cómo se activa o no la atracción de la persona, lo que vemos siempre desde fuera es el comportamiento, lo que hace. Entonces, lo sencillo al final, una vez más, muy fácil leerlo desde ahí, sobre todo si estás mucho tiempo con esa persona. Ay, esta persona lleva 10 años con un chico, pues que hetero o lesbiana, ¿no? Según el género, o gay. Entonces, claro, al final es eso, es lo que se ve y lo cómodo que es quedarte con el estereotipo. O sea, al final siempre hay un borrado bi y un borrado asex, porque no se ve tan fácil la vivencia, en este caso, de la atracción. Y justo también lo que decías de en relación a lo que haces, es que fíjate qué bien ligado que está todo, porque otro de los motivos por los cuales se puede cuestionar el relato de una persona asexual cuando cuenta su orientación es por tener relaciones sexuales con otras personas o por tener hijes en el sentido de que se confunde siempre orientación con conducta. Y yo ya no sé cuántas veces más tendré que repetir, creo que muchísimas más, que orientación no es lo mismo que conducta. Que una persona tenga, y se lo pase bien, teniendo relaciones sexuales, no significa que esa persona no pueda ser asexual. Y que una persona tenga descendientes, tenga cachorros humanos, no significa que no pueda ser asexual porque hasta donde yo sé, em, el tener hijos o hijes no es algo exclusivo de una orientación. Aparte que no tiene nada que ver con ninguna orientación, no significa que esa persona no pueda ser asexual, porque hay personas asexuales que les puede gustar tener pareja, hay personas que no, hay personas a las que les puede gustar tener relaciones sexuales, hay personas a las que no, hay personas asexuales que pueden querer tener hijes y otros que no, pero como con cualquier otra orientación. No es algo exclusivo de la sexualidad, pero es otro motivo más para desacreditar lo que está contando esta persona. Mm. Nunca se te va a leer como asexual porque se está todo el rato juzgando el comportamiento que tenga o que no tenga. Es como, bueno, pues nada, pues entonces yo no soy asexual porque aquí ya, ¿qué hago, Eva? No sé, da igual Es lo que como haga. todo el rato una persecución y como, me lo he imaginado ahora como todo el rato intentando dar esquinazo a estos argumentos, porque sea por el motivo que sea, van a perseguir y van a poner en cuestionamiento, es que por lo que sea. O sea, Mm, que ahora estamos como intentando, bueno, sí, como contarlo de, o sea, son temas serios, pero jiji jaja, pero es que ni jiji ni jaja, porque me parece bastante fuerte que esto siga ocurriendo con esta orientación y si esto estuviese pasando con cualquier otra, mm. contaríamos la de Dios, afortunadamente, afortunadamente porque ya estamos mucho más concienciados con con otras orientaciones, pero con esta es como genera, es que me imagino indefensión aprendida. No sé si conoces este concepto, Olivia. Sí. Probablemente sí. Para quien no lo sepa, indefensión aprendida es un concepto que, resumiendo mucho, que tú acabas aprendiendo, interiorizando, que hagas lo que hagas no va a servir para nada para cambiar la respuesta ambiental. Nada. Da igual lo que hagas, da igual si hablas mucho, si hablas poco, da igual lo que hagas, que la respuesta de tu entorno siempre va a ser ponerte en cuestionamiento. Y me viene mucho a la cabeza esto, sobre todo creo que en algún momento también tendremos que hablar del burnout de activismo. Creo que también lo mencionamos no sé si lo tenemos en la lista, pero ya lo añadiré, porque creo que va también mucho de la mano con la indefensión aprendida y con todo esto que hemos estado diciendo, que es como, da igual lo que digas, que todo el rato van a tener una carta más para echarte, para desacreditar lo que estabas haciendo. Todo el rato. Y así ya también es un poco el día de la marmota. Y da mucha pena porque, bueno, yo creo que lo podemos decir, o yo por lo menos, hay
días o temporadas en las que es muy cansado el trabajar en esto y el intentar visibilizar la sexualidad dentro, por ejemplo, de mi ámbito laboral en psicología, y es muy frustrante que ya desde las figuras de autoridad o las que, bueno, es muy frustrante como la no respuesta del entorno o como directamente cualquiera de estas cosas que hemos dicho ya es suficiente como para desacreditar la vivencia de personas que existen, que están entre nosotros y no son fantasmas, son personas de carne y hueso. Pero parece que no es suficiente esto. Y sin embargo, sí que es suficiente para producir muchísimo hastío y hasta incluso lo que decía, llegar a interiorizar esta duda de, pues a lo mejor, pues a lo mejor tendrán razón. No, no tendrán razón, pero hay momentos de debilidad en los que piensas, a lo mejor, y sí, y sí, sí. Claro, esto es como lo de, no sé cómo se llama, y tú lo vas a saber, porque aquí eres la psicóloga. El término, bueno, has visto Merlí, ¿verdad? Y si no lo has visto, también está el fragmento este, es súper típico, se ve por todas partes, el de la carpeta, que va a clase y le dice a la profesora, tenéis que decir que la De carpeta es que- verde o roja, no sé, voy a cambiar los colores Presión porque ahora no social. recuerdo. Sí. Y pues eso, cuando llegue este chico, decir que la carpeta es verde. Y el Ujú. chico, pero si es roja. ¿De qué color es la carpeta? Y dice, pues verde. Y es como, si todo el mundo te está diciendo todo el rato algo desde la ignorancia, desde, pues no, que eso seguro que no es sexualidad, que esto es por esto, por lo otro, que podría ser por qué tal, si has tenido relaciones sexuales, ¿cómo va a ser asexual? ¿Tienes pareja, cómo va a ser asexual? No sé qué. Es muy fácil que en un momento dado, como tú dices, sobre todo en un momento donde estás más vulnerable, tú misma te cuestionas y dices, pues que a lo mejor no lo soy, a lo mejor el entorno, si hay 100 personas diciéndome una cosa todo el rato, igual el entorno tiene razón y soy yo la que está equivocada. Entonces, claro, es fácil caer en eso, sobre todo cuando ser asexual a veces no es agradable. Entonces, de repente es como, ay, pues ojalá las 100 personas que me están diciendo que no soy asexual tengan razón, porque si lo soy, qué putada. Entonces, como que tú misma intentas autoengañarte y decir, jo, pues prefiero que la carpeta sea verde y no roja. O al revés, porque no recuerdo ahora mismo la escena. Luego la busco. Me encanta. Ay, me encanta lo del el ejemplo de Merlí. Me viene a la cabeza el monólogo de Pamela Palenciano de no solo duelen los golpes. Si la violencia física es muy jodida, pero la violencia física tiene algo que no tiene la violencia psicológica, que es el que se ve. Tú, pese a que es muy jodido lo que voy a decir, pero tú puedes enseñar un brazo roto, tú puedes enseñar un moratón que tienes en la cara, pero tú cómo enseñas eh, esta manera que tienes de cuestionarte a ti misma, esta duda interiorizada. Eso es mucho más complicado de poder enseñar porque no es tangible. Y esto es algo que la sociedad, y hablo de la sociedad como si fuese esa gente, pero la sociedad es también las personas que tienes muy cerca, las personas que son compañeras de trabajo o que son amistades que no tienen esta conciencia o no tienen este conocimiento de la sexualidad. Producir todo esto que están haciendo, esta injusticia testimonial, no deja de ser también una manera de ejercer esta luz de gas. Es un maltrato hacia las personas del colectivo, porque de nuevo, si esto se hiciese con cualquier otra orientación, afortunadamente pondríamos el grito en el cielo, pero como es con la sexualidad, no. Ahora que me he puesto un poco seria, pero es que creo que el tema lo merece. Esta no respuesta por parte del entorno constantemente, esta indefensión aprendida forma parte, es uno de los elementos que nos ayudan a ver aquí a lo mejor está pasando algo mucho más importante de lo que a lo mejor queremos pensar, porque básicamente de lo que se trata esta eisfobia, esta injusticia testimonial, es negar la existencia de personas. O sea, ¿qué puede haber más fuerte que eso? Negar que una persona que la tienes delante existe porque estás cuestionando su vivencia. No sé, me parece algo rocambolesco y algo súper distópico. Uf. Claro, muchas veces esta presión social y bueno, estos comentarios que se hacen a las personas asexuales, sobre todo en el marco de las relaciones de pareja y o relaciones sexuales con una persona con la que tienes un vínculo, con la que simplemente quieres tener una relación, claro, se ve sobre todo por
toda la producción cultural que tenemos se ve como algo guay, bonito, ¿no? Pero es que estar en pareja es muy bonito, es que tener relaciones sexuales es súper guay. Y al final un poco lo que intentas es plasmar eso de, jo, pero es que esto mola y yo deseo lo mejor para ti y a mí me hace feliz que tú tengas pareja, que tú tengas tal, que tú tengas tal. Entonces ahí se vuelve a invisibilizar algo desde un lugar que no necesariamente es malo, sino que lo haces porque quieres a tu amiga y quieres que sea feliz. Y para ti la felicidad está ligada a unos imaginarios sociales que pasan por lo romántico y pasan por lo sexual como eje vertebrador de la felicidad de una persona. Entonces, claro, parece que no se concibe que una persona quiera tener una vida diferente o no, o simplemente tener una vida normativa pero desde otro lugar. En este caso, la no atracción sexual y o romántica, ¿no? Por dar una vuelta, que porque muchas veces lo hacemos sin querer, los comentarios, no lo hacemos desde la maldad simple, o desde la ignorancia, que evidentemente también, sino desde un lugar de, es que a mí me importa mi amiga, entonces, claro, a mí me hace muy feliz, ¿no? Es como cuando de repente tienes pareja y la gente se alegra, qué guay, que el pareja, te vas a casar, qué guay, ¿no? Parece que la felicidad gira en torno a eso. Entonces, ahí se puede hacer un poco más difícil también por eso, porque va sumando a la ignorancia y a las violencias que ya de por sí hay. Entonces, como desear la felicidad normativa a veces puede ser muy violento. A riesgo de alargarme mucho, es que ahora estoy pensando mucho en un ejemplo que yo solía poner al inicio de hablar con mis compañeras de profesión, las más cercanas, que sí que estas, con ellas sí que me siento muy afortunada porque han incorporado mucho esta perspectiva afirmativa sexual. Y yo al inicio les contaba de esto de cuando hablábamos de esta normatividad de la sexualidad, de normatividad del deseo, normatividad en general, es como, imagínate que a alguien no le gusta el helado de chocolate. ¿Qué hay más normativo que un helado de chocolate? Pues hay personas a las que no le gusta el helado de chocolate. De hecho, tengo en el grupo 2 personas que no les gusta el helado de chocolate. Y es como tú insistes, bueno, pero seguramente no, pero mira, este es más flojito, este es chocolate puro, ya verás que así podemos buscar una combinación en la que te guste. Y es como que no me gusta el chocolate. A lo mejor no me gusta ni el helado, pero nos cuesta mucho. Pero si en algún momento podemos llegar a entender que hay personas a las que no le gusta el helado de chocolate o a las que no le gusta el chocolate, punto, no es tan distinto. Hay veces que me da miedo o apuro el usar ejemplos o metáforas relacionadas con la comida porque recordemos, lo que es una necesidad fisiológica es aquello que si tú no ejerces, el cuerpo muere, caput, baja persiana y se acabó. Que eso es el dormir, comer, beber y la homeostasis, el equilibrio. Pero las relaciones sexuales no es una función fisiológica que el cuerpo necesite para vivir. Es algo que tú a lo mejor haces porque te da la gana, porque te apetece, pero no es una necesidad. Tú lo puedes querer mucho, pero no es una necesidad. Por eso a veces solo hablo de metáforas relacionadas con la comida en contextos en que creo que puede ser un espacio seguro y que no van a tergiversarlo. Mm. Volviendo un poquito a la lista para poder acabarlo, que creo que nos estamos alargando un poco, que yo encantadísima, pero también hay que hacerlo un poco óptimo para las personas que nos escuchan. Y es que nos quedan 2 de motivos así que no se nos hayan ocurrido. La penúltima sería el que una persona sea neurodivergente o cualquier otro tipo de neurodesarrollo divergente. A lo mejor también me ocurren personas, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero personas con discapacidad intelectual, personas con cualquier tipo de diferencia psíquica o funcional que no, porque mm, no puede ser que no puede saber que es una persona asexual porque como es neurodivergente y las personas neurodivergentes tienen mucha dificultad por identificar sus emociones, dijo alguien, pero no es algo, no tiene por qué ser algo generalizado en todas las personas neurodivergentes, pero bueno, es como, no, ya no puede ser. O una persona con discapacidad intelectual ya no. Bueno, pero aquí ya también entramos mucho en la infantilización que se ejerce de las personas con capacidades cognitivas diversas Mm. o funcionales también, porque también con las personas que tienen capacidades funcionales diversas, espectacular la infantilización que se les hace. Mm. Sí, al final todo tiene que ver con buscar una causa. ¿Qué es lo que te hace asexual? Porque no puede ser que tú seas asexual y ya esto tiene que venir de algún sitio. Y si en la neurodivergencia, que además
si no sabes nada de neurodivergencia, tienes una idea estereotipada de persona autista y ya, y solamente parece que hay un tipo de persona autista, pues lo asocias a eso, de, no, una persona que no se relaciona, que no conecta con las emociones, que no sé qué. Y entonces es muy fácil decir, ah, vale, entonces, ¿qué hago ahora con todas las personas neurodivergentes, con toda la diversidad que hay, que se identifican como hetero, bisexual, asexual o lo que sea? Porque también estaría invalidando eso, que pueda ser neurodivergente y bisexual. Es una doble invalidación a raíz de ese estereotipo tan marcado de lo que es una persona neurodivergente, que es esa imagen del autismo que hemos tenido todas las personas, hasta que te pones a leer un poquito, porque ahí hay también muchísimo y cada vez se está aprendiendo más. Puede ser también que una persona neurodivergente sienta atracción sexual, pero simplemente no le atraiga relacionarse de una manera concreta con una persona, lo cual no significa que no pueda sentir atracción sexual, que también conecta con infantilizar a la persona. De, no, si eres neurodivergente ya, lo normativo en cuanto a la sexualidad no puede ser. Entonces, claro, me cuadra que seas asexual, entendiendo asexual como una persona que no siente, ni padece o no se relaciona o es rara o le pasa algo. Es otra vez ese círculo, pero visto desde diferentes ángulos. Y es que al final estos temas atraviesa tantas cosas todo el rato que es que nos pensamos que la sexualidad es una seta ahí, ya está, aislada, que está en un rincón de una montaña y es como, no, perdona, esto está por todas partes. Y eso toca muchísimos temas y tiene muchísimo más en común con otros temas de lo que nos pensamos. La sexualidad tiene mucho en común, nos enseña sobre las atracciones separadas, sobre cómo se vive la normatividad de la sexualidad, sobre la infantilización, es que no es algo exclusivo de este colectivo. Las personas del colectivo asexual tienen muchísimo más en común con otros colectivos de lo que nos pensamos, pero estamos como súper centrados y empeñados o empecinados en demostrar lo contrario. Es como, es que es absurdo, es una cantidad de energía para algo que no tiene ningún tipo de sentido. No son personas tan aisladas como nos pensamos. Está todo mucho más relacionado. Y que por esta regla de 3, todo el mundo sería asexual, porque claro, neurodivergente, asexual, tímido, asexual. Y es como, yo creo que no. Yo creo que la Mira, no gente había caído en eso. es consciente de su diversidad o está en proceso de ser consciente de ella. Pero es que entonces, pues ya está, todo el mundo asexual, no se libra nadie. Ahora, Eva, tú eres asexual de repente, porque sí, porque eres mujer, o te leo como mujer. ¡Hala! ¿Qué te parece? Me pongo la Tengo, pegatina de la Dinamo que dijimos hace unos episodios. tengo una amiga que se hizo las pruebas de neurodivergencia. Ah, pues entonces también es asexual, porque como es neurodivergente, se relaciona de forma diferente. Entonces, claro, ya está. Aquí no hay nadie ni hetero, ni bi, ni nada. La sexualidad para todo el mundo. ¡Hala! ¿Ahora qué? Va incluido en el carnet. Ha incluido. Nace, pum, asexual por X diversidad. Ya está. O sea, para que se entienda lo Sí, absurdo sí, sí. de estos estereotipos y estos prejuicios. Mm. Y por último, en relación también con esto que estamos diciendo de diagnósticos, otro motivo por el cual se puede cuestionar el relato de una persona asexual es por si tiene algún tipo de problema de salud mental relacionado, por ejemplo, con ansiedad o depresión. Porque no olvidemos que el no tener interés por las relaciones sexuales o el no tener deseo es un síntoma de estas patologías que acabo de mencionar. Algo que a día de hoy es como, ay, me cuesta mucho esto. Porque lo que hace, o sea, la idea que hay por debajo es que el deseo sexual es salud, salud buena, muy bien, estupendo. Y que cuando no está ese deseo o esa atracción, la persona, uy, algo tiene. No puede ser que a la persona le cueste llegar a fin de mes, no puede ser que tenga una familia abusiva, no. El problema es que esa persona no siente deseo. Vamos a tener que solucionar eso. Nos cuesta mucho entender que a lo mejor para algunas personas sí que puede ser un tema muy importante en sus vidas porque han decidido o centran el deseo en eso. O sea, han centrado su vida en gran parte en el deseo sexual, pero es que hay otras personas que no. Hay otras personas para las cuales no es prioridad. De hecho, es que jamás me olvidaré que una de las pacientes con las que empecé a hacer sesión que está dentro del colectivo asexual, es que las primeras cosas que me dijo es, vengo contigo porque sabes lo que es la sexualidad y no estarás buscando problemas en eso porque yo quiero hablar de otras cosas que nada tienen que ver con esto.
Fue como, ok, vale. Pero me pareció muy fuerte que esta persona tuviese que aclararme esto, porque esto significaba que en algún momento también ha tenido que aclarar esto o se ha sentido con la necesidad de tener que hacerlo. Del que todo el rato estamos buscando, o sea, la idea es, en este punto, que el problema está en que reducimos la asexualidad a un síntoma, a nada más, no identidad, es un síntoma de algo, es la consecuencia de algo y ese algo es una psicopatología en este caso, que como cualquier otra psicopatología que produce malestar se intenta remediar, pero por consecuencia, también se busca remediar la sexualidad. Cuando quien intenta remediar, bueno, a ver, alguien hay, porque todavía hay personas que se pasan el código deontológico y los derechos humanos por el forro, y aún hay gente que intenta corregir orientaciones no heterosexuales, pero es que con la orientación asexual me crispa mucho, porque es que si tú te miras el DSM, que esto es algo también que mencionaremos o yo por lo menos voy a mencionar en el próximo episodio, porque le tengo unas ganas de hablar de injusticia hermenéutica y hablar del DSM, que es que no puedo con ellas. Pero es que la falta de interés o la falta de deseo es algo que son criterios en algunos trastornos de un manual de salud mental. Fijaos lo enferma que está la sociedad, porque al final es la sociedad la que crea esos parámetros de normalidad, desplazando a la gente que no encaja a estos manuales. Y esa es una también de los motivos por los cuales creo que se cuestiona a las personas del colectivo asexual. Porque no es que seas asexual, es que tienes ansiedad. O no es que seas asexual, es que tienes depresión y una vez ya se te vaya la depresión, ya está. Bueno, a ver, a lo mejor no. A lo mejor la depresión se va, yo estoy súper feliz, pero la asexualidad sigue ahí. Sí, igual que antes, pues entonces, ¿cuánta gente es asexual porque tiene ansiedad? Un montón. Y bueno, como tenemos en la recámara un episodio para hablar de esto, no lo voy a decir ahora, pero sí que por lo menos quiero cerrar mencionando lo importante que es actualizarse, porque puede ser que, bueno, pase un mal rato cuando vas a terapia porque necesitas psico para algo y de repente, como le pasó a una compañera que me contó, tía Olivia, pues yo fui a terapia por que tenía ahí problemas familiares y estaba regular. Ella tenía clarísimo desde siempre que era sexual y, oye, la única cosa que está bien en mi vida, con la que no tengo problema y con la que tengo superidentificada, que será sexual, fue lo que puso la psicóloga encima de la mesa y de repente todo tenía que ver con eso. Yo decía: "Pero vamos a ver, pero si es que precisamente esto es algo que no es que no es un problema". Esto pasa, ¿no? Y ya en ese episodio yo, si queréis, os cuento mi experiencia personal, porque yo, como persona asexual, también he estado en riesgo precisamente por, miedo y pánico a ir a terapia por estar en una situación de vulnerabilidad y de no fiarme de la persona psico que podía ser mi psicóloga para hablar de otros temas que no tenían que ver con esto. Entonces, esto también puede ser un factor de riesgo grande. Ya por cerrar así, no alargarme más, porque creo que vamos a dedicar mucho espacio en otros episodios y está guay. Pero que muchas veces esto que puede parecer, bueno, creo que no, pero quizás parezca como irrisorio, simple o bueno, vale, puede llevar a cosas mucho más graves, porque como dice Eva, al final lo que intentas es corregir algo que no tienes que corregir, porque lo estás leyendo como un problema y un síntoma y lo estás viendo desde ese lugar de medicalizar todo y arreglar todo con esa mirada médica que tenemos muchas veces incorporada en según qué espacio. Mm. Es que buah, en el próximo episodio, a lo mejor me estoy yo poniendo expectativas muy altas, pero tengo ganas de despotricar un poco contra el DSM. Veo que estamos un poquito fuera de tiempo, entonces otros dos conceptos que teníamos aquí guardaditos, a lo mejor los dejaremos para más adelante. Si hay personas a las que les puede interesar, nos lo puede dejar en comentarios porque así nos anima un poco o nos motiva a poder hacerlo. ¿Cuáles son esos conceptos que la gente sepa? Y si la gente nos lo Sería, pide, su- lo hacemos. sería supremacía internalizada y opresión internalizada. Estos dos conceptos que los aprendí en una formación hace unas semanas y me parecen boccata di cardinale. O sea, pues, me parecen como la guinda
para acabar de cerrar, bueno, no se acaba de cerrar nunca el tema de la injusticia testimonial, pero creo que puede ir muy, muy al pelo. Si nos piden o se interesa una segunda parte de este episodio, pues oye, pues, o sea, de este episodio, de este tema, yo me presto. Yo también. Creo que a modo de conclusión de este episodio, en la idea clave que me parece que se desprende de todo lo que hemos estado diciendo, es que cuanto más, o sea, cuanto más una persona encarne o se parezca a los ideales culturales de lo que es la sexualidad normativa, menos creíble va a resultar su identificación o su denominación como asexual. Creo que esto sería como la síntesis. No sé si añadirías alguna cosa, Olivia, de lo que hemos No, me dicho. parece muy, muy buen resumen. Y bueno, recordad que ahí está la comunidad asexual, que da siempre mucha seguridad y muchos recursos, sobre todo cuando esta presión pueda ser más fuerte o muchas veces incluso insoportable. Genial, pues entonces con esto podemos dar por terminado el episodio. Si eres una persona que nos escucha desde el hemisferio norte, esperemos que no pases mucho calor. Y si nos escuchas desde el hemisferio sur, esperemos que no te quedes un pajarito con el frío que debe estar haciendo ahora ya en tu zona. Si te ha gustado, compártelo para que llegue más lejos. Porque ya sabes, hace falta hablar y darle voz a lo que nunca nos contaron.